Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 31. Capítulo 248. Hasta August. Hasta August estaba sentado solo en su oficina, agarrando el edicto que acababa de llegar, con los nudillos apretados. La luz de las velas se reflejaba en el pergamino, haciendo que los hilos dorados del emblema imperial brillaran intensamente. Establecer un feudo en la frontera norte, fueron las pocas palabras que se escucharon. No hubo advertencias, ni expectativas, solo un discurso frío, en tercera persona y un tono autoritario. Miró la luz de las velas, con una emoción indescriptible burbujeando en su interior. Inquietud. Y un sentido oculto de oportunidad. Finalmente te acordaste de mí, murmuró suavemente, con un dejo de sarcasmo autocrítico en su voz. Durante años estuvo casi seguro de que envejecería en silencio y tranquilidad en este palacio. Como un príncipe sin logros, sin poder real, sin historia. Había permanecido aislado durante demasiado tiempo en el punto ciego del poder imperial, como si su nombre en ese árbol genealógico solo sirviera para completar un número. No es que nadie se acordara de él. Mucha gente le aconsejó amablemente, tú no estás hecho para la contienda. No pudo ofrecer una refutación, pero tampoco pudo decir, estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. Siempre sentía algo que le oprimía el corazón. No era ambición, era renuencia a ser catalogado como inútil, renuencia a ser privado incluso de una sola oportunidad de intentarlo. Y ahora, su padre imperial repentinamente se acercó y lo empujó hacia esta frontera norte ya fragmentada. ¿Qué es esto? ¿Una prueba? ¿Un exilio? ¿O una apuesta? Hasta no creía que se basara en ningún tipo de favoritismo o apreciación. Él comprendía a su padre, era un hombre que nunca hablaba mucho, nunca daba espacio a las súplicas y nunca concedía oportunidades. Nunca había escuchado a su padre decir, tengo grandes expectativas sobre ti, ni había recibido ninguna atención más allá de una orden escrita. El emperador de este imperio era un maestro en hacer que la gente luchara a muerte entre sí, no solo con sus súbditos, sino también con sus propios hijos. ¿Enviarme a la frontera norte es para darme poder o solo para ver cómo muero? Miró el mapa desplegado, era la frontera norte. Un páramo después de la plaga de insectos, un desierto entrelazado con enfermedades y desastres causados por el frío, una tierra de muerte donde los nobles habían sido evacuados y los rebeldes se habían extendido. Pero si realmente puedo sobrevivir, si realmente puedo establecer un feudo, entonces tal vez dejaré de ser solo un príncipe transparente. Murmuró para sí mismo con voz serena, pero, como una espada afilada, la frase comenzó a perforar profundamente su pecho. Pero, al recordar cómo se había emitido el decreto imperial, un sentimiento de humillación invadió su corazón. Su padre no lo había visto, no lo había llamado, no le había dado ninguna instrucción, ni una sola explicación. Simplemente envió al jefe de servicio, Lin Ce, para informarle con calma y eficiencia sobre el equipo, los suministros y la hora de salida que tomaría. Luego se fue, como si estuviera anunciando un asunto de rutina. Ni siquiera quería mirarme otra vez. En ese momento, hasta no pudo evitar sentirse perdido, no pudo evitar sentir que tal vez era solo una pieza descartada, arrojada casualmente para probar las aguas. Él comprendió la situación actual en la frontera norte y sabía por qué ninguno de sus hermanos tenía prisa por ir allí. Comprendió que lo habían elegido porque era demasiado inofensivo, demasiado insignificante. El mapa imperial yacía abierto ante él, con los bordes arrugados por haberlo sostenido tantas veces. Su dedo descansaba sobre la provincia fronteriza del norte en el mapa imperial, pero su mirada se posó en el edicto imperial, que era lo más breve posible. Establece un feudo en la frontera norte, sigue tu propio camino, los asuntos ya están resueltos. Conciso y frío, como si estuviera ordenando colocar un mueble en un lugar determinado, en lugar de empujar a un príncipe al ojo de la tormenta. Se quedó mirando las palabras durante largo rato, sin poder finalmente discernir en ellas ni rastro de la espera de su padre. Le preguntó a un guardia en voz baja, ¿no ha llegado Seifer todavía? Apenas terminó de hablar cuando la puerta se abrió suavemente y un anciano de cabello gris, cubierto de nieve y viento, entró en la habitación. Era alto y erguido, con ojos penetrantes, a pesar de su avanzada edad, sus movimientos aún tenían la precisión y severidad características de un soldado. Hasta se levantó para saludarlo, profesor. Ese anciano era Seifer, el antiguo vicecomandante de la Sexta Legión Imperial. También era el único anciano que todavía se dirigía hasta como su Alteza, cuando todos los demás hacía tiempo que habían olvidado su nombre. Lo oí, dijo Seifer, quitándose la capa y colgándola cerca de la estufa, mientras observaba el mapa y el decreto sobre la mesa con expresión compleja. Finalmente, sucedió lo que estaba destinado a suceder. ¿Quiere que muera?, preguntó hasta directamente, en voz baja. Y quizás, Seifer no dudó. Quizás te metió aquí sin más para tantear el terreno. Que vivas o mueras, a él le da igual. Hasta bajó la mirada y permaneció en silencio por un momento. Entonces, ¿qué debo hacer? Seifer no respondió. En cambio, se sentó, tomó de sus brazos un viejo mapa cuidadosamente doblado y lo desplegó sobre la mesa. ¿Cómo crees que está la frontera norte ahora? Ruinas, caos tras una enfermedad, un desastre climático y una plaga de insectos, dijo hasta con indiferencia. Un lugar al que nadie quiere ir. Te equivocas, dijo Seifer, señalando el mapa. Esta es una oportunidad. Hasta levantó la cabeza. Parte de la antigua nobleza de la frontera norte murió a causa de la plaga de insectos, otra parte huyó, y los que quedan están gravemente debilitados o al borde del colapso, analizó Seifer con calma. ¿Crees que el emperador te confió la frontera norte por pura confianza? No, es porque ya no queda nadie allí.
No espera que hagas milagros, es solo una jugada para despejar el tablero. Asta permaneció en silencio. Por un momento, su orgullo quiso refutar esas palabras, pero no pudo, porque tal vez era la pura verdad. Pero si logran establecer un punto de apoyo firme en la frontera norte, entonces ese será su territorio, dijo Seifer, en un tono más firme. En el contexto imperial actual, quien logre estabilizar un territorio tendrá voz. Aunque te ignoren constantemente, mientras mantengas el poder real, nadie podrá ignorarte nunca más. Los dedos de Asta, que descansaban sobre sus rodillas, de repente se tensaron. No te falta ambición, dijo Seifer, mirándolo lentamente. Simplemente tienes demasiado miedo de no ser lo suficientemente bueno, miedo de cometer errores, miedo de fracasar. Esto le afectó profundamente. De repente, levantó la vista y una ira herida se dibujó en su rostro. Simplemente no tuve a nadie que me enseñara a hacer esto. Ahora te enseñaré, dijo Seifer, sin ceder. La frontera norte ya está sumida en el caos. Es el momento perfecto para que entrenes a tus soldados, gobiernes y temples tu valor. ¿Me admirarán? Un pequeño príncipe sin apoyo ni logros militares, se burló Asta. No los mirarán, pero observarán si tienen fuego detrás, si pueden distribuir suministros, dijo Seifer, golpeando suavemente la mesa con su bastón. Si pueden salvar a la gente, apaciguar a los desplazados y contener el caos, cuando se hice su bandera, la gente les jurará lealtad. Estandarte, murmuró Asta suavemente, recordando de repente los ornamentados estandartes heráldicos de sus hermanos. Y nunca había tenido una bandera propia. En efecto, asintió Seifer. Has estado fuera del foco de atención todos estos años, nadie en la corte te toma en serio. Ser enviado a la frontera norte en un momento como este parece, según todos los indicios, como si te hubieran arrojado a la ruina para que te las arreglaras solo. Pero, cambió su tono de voz, su mirada penetrante. La frontera norte es ahora el tablero de ajedrez más real y cruel del imperio, y tú eres el jugador con más oportunidades. Hasta frunció el ceño ligeramente. El duque Edmond sigue vivo, pero es viejo y está herido. La mayoría de los nobles de la frontera norte bajo su mando han muerto, y el resto están gravemente heridos y aún no se han recuperado, o sus territorios están en ruinas. Y tú, aunque solo traigas un pequeño decreto imperial y una pequeña fuerza, podrías ser la clave para romper este estancamiento. Seifer hizo una pausa, luego tomó casualmente un lápiz de carbón y marcó un nombre en el mapa. Sin embargo, hay una persona a la que no puedes ignorar. Hasta miró hacia abajo y vio unas palabras escritas allí, Louis Calvino. El octavo hijo de la familia Calvin, recientemente ennoblecido. Ascendió a vizconde en poco más de un año gracias a sus méritos militares y es uno de los pocos oficiales meritorios en este gran desastre en la frontera norte. Si su apellido no fuera Calvin, ya sería conde. Además, es yerno de Edmond y también cuenta con el apoyo del duque Calvino. ¿Y qué pasa con su fuerza?, preguntó Asta. Es joven, pero no hay que subestimarlo. Puedes cooperar con él, aprender de él, pero nunca subestimarlo, dijo Seifer, moviendo su carboncillo con un tono complejo y cauteloso. Es el tipo de persona capaz de abrirse camino en un desierto de sangre. Deberías hacerte amigo de él, pero también ser cauteloso. Asta permaneció en silencio durante un largo rato y finalmente dijo en voz baja, entiendo. Capítulo 249, el plan de Lord Louis. La fuerte nevada finalmente cesó. Louis se encontraba en la cima del castillo de la Marea Roja, contemplando las montañas cubiertas de nieve y las ruinas. Un rayo de sol primaveral apenas lograba penetrar las nubes, iluminando los tejados y los campos que no se habían derrumbado durante el duro invierno. La temperatura subió lentamente, aparecieron pequeñas grietas en el río helado y las fumarolas expulsaron vapor con más fuerza que en días anteriores. Pero eso no significaba que la primavera hubiera llegado al norte. Las recientes nevadas habían disminuido, pero el número de personas desplazadas del territorio de la Marea Roja estaba aumentando. Aparecieron en grupos, envueltos en mantas andrajosas, con los dedos congelados atados con cuerdas de cáñamo. Algunos cargaban a los enfermos, otros arrastraban cadáveres, y aún había más mujeres con bebés en brazos, arrodilladas al borde del camino principal que conducía a Marea Roja. Sus ojos estaban desprovistos de lágrimas, solo les quedaba el entumecimiento y el instinto de supervivencia. Por favor, no pedimos vivir, solo que dejen entrar a nuestros hijos. Mi marido murió congelado. Si no llegamos pronto a la ciudad, ni siquiera encontrarán sus huesos. Luis se quedó en la muralla de la ciudad, observándolos en silencio por un rato, luego se giró y ordenó. Abran la zona de defensa oriental y establezcan un refugio temporal para los desplazados. Sin embargo, todos los desplazados que lleguen deberán someterse a 2 rondas de desinfección y aislamiento, y no se permitirá el ingreso de cadáveres al refugio. Todas aquellas personas cuyo cuerpo no esté completamente descompuesto y que aún puedan mantenerse en pie serán asignadas a equipos de trabajo. Divididos en áreas de tiendas de campaña temporales por el equipo de reconstrucción post-desastre, organizados por unidades familiares. Los pacientes graves serán trasladados al campamento médico improvisado. Dejen que los médicos hagan lo mejor que puedan, pero no los obliguen. Si logran sobrevivir dependerá de su propia voluntad, pero al menos tendrán un tazón de gachas calientes aquí con nosotros. Así, se levantaron filas de tiendas de campaña en terreno abierto en las afueras de Ciudad Marea Roja, construidas apresuradamente con restos de madera, pieles de animales y tela combustible, para proporcionar refugio a las personas desplazadas contra el aire gélido de la noche. Todas las mañanas, los trenes transportaban sopa de patatas amargas hervidas y panecillos de trigo con hueso de nieve, distribuidos una porción por persona, según reglas claras. No hacía suficiente calor ni era lo suficientemente estable.
pero esto era el norte. En otro lugar, habrían muerto hace mucho tiempo. En la zona afectada por la marea roja, al menos todavía tenían una posibilidad de sobrevivir. La información que llegaba de los exploradores procedentes del norte era aún más preocupante. Varios territorios pequeños y remotos habían desaparecido por completo. No fueron devorados por plagas de insectos ni devastados por la guerra, sino que simplemente perdieron el contacto. Miró el último informe estadístico que tenía en sus manos. El territorio de la marea roja había perdido solo 3.261 personas este invierno. Parecía que muchos habían muerto, pero esto ya era el resultado de los supremos esfuerzos de Lois, el más notable escritor de boletines de todo el norte. Y aquellos lugares con los que Lois había tenido algún contacto en otoño estaban ahora completamente silenciosos. Habían sobrevivido milagrosamente a la plaga de insectos, escapando de las espadas de los monstruos, aferrándose a las montañas o los ríos en busca de apoyo, pero no habían logrado sobrevivir este invierno. Tal vez los nobles habían abandonado a su pueblo y habían huido, o tal vez no habían tenido tiempo de escapar, ni la posibilidad de pedir ayuda. Lois no dijo nada, simplemente tomó su bolígrafo y trazó una delgada línea en el mapa, rodeando todas esas ciudades silenciosas en la sombra gris de tierras muertas. Luego se giró y dijo, este año no habrá celebraciones. Al fin y al cabo, los suministros escasean y necesitamos reservar la cuota de alimentos de emergencia equivalente a una cuarta parte. Bradley asintió, tomando nota. Sin embargo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hizo una pausa, con la mirada aún lúcida. Preparen una sencilla ceremonia de distribución en la plaza. Todos recibirán una ración de primavera adicional. Los residentes nuevos y antiguos recibirán el mismo trato. Así, aquella mañana, en la plaza de la Marea Roja aparecieron las primeras sonrisas públicas de este invierno. Los carruajes entraron en la plaza uno a uno, y los soldados apilaron cuidadosamente los sacos de comida, patatas, centeno, carne curada, pescado ahumado y algunas porciones de guisos abundantes, cocidos al vapor y secados después de su preparación. Este ya era el límite del suministro actual de alimentos en el territorio de la Marea Roja. De pie en la plataforma elevada, Luis observó la plaza. No llevaba ropa formal ni pronunció un discurso largo. Simplemente pronunció unas breves palabras. Esta es la prueba de que resistieron el invierno. Que juntos sobrevivamos también a todos los inviernos futuros. Los aplausos comenzaron esporádicamente, como una fina capa de nieve cayendo sobre las losas, pero en un instante se transformaron en una ola que retumbó por toda la plaza, como un trueno primaveral que resonó en un valle. Los nuevos residentes, profundamente conmovidos, inclinaron la cabeza en señal de gratitud. Muchos tenían los ojos rojos y las lágrimas corrían por sus mejillas al recibir esa porción de comida, que simbolizaba la primavera. Para ellos, que habían escapado del borde de la muerte, esta ración de primavera no era solo comida, era la creencia que les permitía seguir viviendo. Y los habitantes originales del pueblo, aquellos que siguieron a Lois y empezaron desde cero en las ruinas hace 2 años, tampoco tuvieron quejas. Así era antes. Cada plato de sopa caliente y cada manta nos las traía Lord Lois. Eres nuevo aquí, no lo entiendes. Lord Lois incluso enterró a nuestros parientes que murieron de enfermedad y dispuso que la gente velara por ellos. El gran Lord Lois todavía quiere que todos prueben un poco de su sabor. Después de esta ceremonia, el territorio de la Marea Roja volvió rápidamente a su ritmo normal. No hubo fiesta de celebración, ni fuegos artificiales, ni baile. Cuando Lois regresó a su oficina, la noche era profunda afuera y el viento frío aún no había amainado por completo. Se quitó la capa rota, desgarrada por el viento, y la colgó cerca de la estufa, pero no se sentó inmediatamente a descansar. De hecho, la presión apenas comenzaba y no se limitaba a la planificación de la primavera. Según informes de inteligencia, el sexto príncipe, hasta August, quien había sido marginado durante mucho tiempo por el imperio, ya había llegado al norte. Y la conferencia de gobernadores de la región norte para la reconstrucción post-desastre también se celebrará dentro de un mes. Simplemente no hubo suficiente tiempo. Caminó hacia su escritorio y abrió su cuaderno, donde había escrito información en caracteres chinos, junto con un mapa. Estas eran las distribuciones de recursos y cambios de poder en varios territorios que había registrado a lo largo de los años a través del sistema de inteligencia diaria. En el pasado, su territorio era demasiado pequeño, lo que les impedía participar en la lucha por esas tierras. Pero ahora la situación había cambiado. La mayoría de los nobles del norte quedaron gravemente debilitados, algunos señores fueron completamente aniquilados y grandes extensiones de tierra quedaron desocupadas. Con el gobierno y el milagro de supervivencia que demostró durante este desastre, el territorio de la Marea Roja seguramente será recompensado con aún más. Para ser precisos, se le asignarían grandes extensiones de terrenos vacantes que necesitaba rellenar. Tomó un sorbo de té frío, con la mirada tranquila, pero una alegría serena ya reinaba en su corazón. Esta fue una oportunidad para sacar provecho de la desgracia. El mapa se extendía ante él, ya marcado con numerosos círculos y puntos, una escritura densa superpuesta con capas de símbolos tácticos y marcadores rojos y azules. Sostenía en su mano una pluma de plata y trazaba delicadamente las montañas y los valles de los ríos en el mapa. Primer objetivo, valle bajo al sureste. Rodeó esa zona con 3 líneas gruesas. También cuenta con algo de calor geotérmico, adecuado para ampliar invernaderos, reasentar a personas desplazadas y almacenar alimentos. Escribió 3 palabras al lado, Red Tide Barn. Siempre que este valle estuviera bajo control, junto con sus métodos de cultivo en invernadero y los granos existentes del territorio de la Marea Roja. Sería posible no solo alcanzar la autosuficiencia alimentaria en los próximos 2 años, sino quizás incluso exportar. Hasta entonces, todo el norte tendría que depender de nuestras raciones para sobrevivir el invierno.
Segundo objetivo, minas abandonadas en el norte. Marcó varias cadenas montañosas de color marrón oscuro en el mapa del norte, una por una, con líneas que serpenteaban como venas latentes de tierra congelada. Esta zona minera se extendía por las montañas del norte, con un terreno complejo y dificultades mineras extremas. Durante muchos años, varias generaciones de nobles intentaron excavar, pero se dieron por vencidos debido a las capas de roca inestables y los recursos inciertos, dejando atrás montañas de túneles mineros abandonados. La zona pasó a ser considerada una zona minera fallida y fue registrada por el imperio. Pero Louis era diferente, tenía un as bajo la manga, el sistema de inteligencia diaria. Esta información indicó que el área minera no estaba agotada, sino que, de hecho, aún no había comenzado. Bajo ese suelo helado todavía se escondían aceite de médula de sílex, piedras sin vetas e incluso vetas potencialmente profundas de minas de médula mágica. Mientras llegara a ese territorio, consolidara el control y lo explotara lentamente, tarde o temprano se convertiría en el recurso más importante del territorio de la Marea Roja. El desarrollo de la energía mágica en el imperio siempre había sido lento y conservador, los verdaderos líderes eran los de la Federación Esmeralda. Siempre había querido usar los recuerdos de su vida anterior para mejorar la tecnología de energía mágica, convirtiéndola en el futuro del armamento y la infraestructura de Red Tide. Un trampolín para los avances tecnológicos. Pero en el pasado carecía de recursos, una ama de casa inteligente no puede cocinar sin arroz. Ahora los tenía. Incluso si el propio territorio de la Marea Roja no pudiera utilizarlos por completo en el corto plazo, aunque solo fuera como base de exportación de materias primas para energía mágica, ya sería suficiente para enriquecerlos. Tercer objetivo, Fiordo a Easy Roar. Trazó una ruta de navegación hipotética a lo largo de esa costa blanca y azul, y también marcó varios puntos de actividad pirata a su alrededor. Donde hay puerto, hay comercio, donde hay comercio, hay riqueza. Tocó suavemente el puerto, con una mirada penetrante. Aunque solo esté abierto unos meses al año, siempre que traiga especias, sal, vino e información del sur, puedo cambiar el ritmo estratégico durante todo un año. En cuanto a esos piratas, sonrió levemente, sin continuar escribiendo, solo tocando suavemente el borde de la orilla. A medida que pasaba el tiempo, el mapa se fue llenando de notas densas, líneas rojas como venas, y el bolígrafo plateado descansaba en silencio junto a la mesa. Louis se reclinó en su silla, sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa, sus ojos claros y tranquilos. La cuestión no es si se pueden tomar estas tierras, sino cómo tomarlas de forma rápida, estable y sin llamar la atención. Un verdadero cazador nunca hace ningún ruido antes de matar a su presa. Se preguntó cómo presentar propuestas como ayuda para la reconstrucción, solicitar tierras con las justificaciones más razonables e incorporar discretamente zonas claves a su territorio, una por una. Cuando los demás se dieran cuenta, él ya se habría instalado tranquilamente. Luis sabía que no podía ser demasiado fuerte, ya que eso haría que la gente sospechara, pero tampoco podía ser demasiado débil, ya que la debilidad significaría una falta de influencia y atraería la envidia de otros nobles. Así que necesitaba ser suficientemente fuerte. Y en la siguiente conferencia del norte, disfrazaría este plan de expansión como una dedicación altruista a la reconstrucción posterior al desastre. Y esta noche, ya había delineado en secreto en su mente el desarrollo futuro del territorio de la Marea Roja y otros territorios durante los próximos 10 años. Lo que el bolígrafo rojo marcaba no eran solo límites, sino también una línea oculta que conducía al verdadero poder. Cuando la nieve se derritiera, cuando las semillas estuvieran sembradas, tendría sus propios graneros, minas, puertos y fuentes de tropas. Quería que todos creyeran que simplemente estaba intentando sobrevivir. Hasta que un día, se sorprenderían al darse cuenta que el otrora débil Luis se había convertido en un sol capaz de iluminar el norte. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 250. Llegada. Días antes del inicio de la primera reunión del Cuartel General de Reconstrucción del Territorio del Norte, Ciudad Alabarda de Hielo recibió un contingente de caballería de pezuña pesada. En medio del contingente, las banderas del territorio de la Marea Roja ondeaban y crepitaban con el viento, la nieve y la helada persistente. Más de 50 jinetes, con sus cascos rompiendo el silencio, parecían un torrente forjado en el fuego. Su líder no era otro que el actual vizconde de la Marea Roja, Luis Calvino. La nieve del invierno acababa de derretirse, pero la corrupción no había desaparecido. Los campos y defensas que rodeaban la ciudad de la Alabarda helada aún mostraban las marcas de la plaga de insectos. Restos rotos de nidos de gallinas, huesos roídos, cabañas de madera caídas y barrancos carbonizados, todo impregnado de un hedor nauseabundo. Debería haberlo limpiado al menos una vez, pero aún así, un jinete que acompañaba al grupo se cubrió la boca y la nariz, con el rostro pálido. La nieve se ha derretido y el olor se ha extendido, dijo Louis con calma, animando a su caballo a seguir adelante. Se había quedado en la ciudad de la Alabarda de Hielo durante la plaga de insectos antes del invierno, y el hedor actual, los huesos y la atmósfera en descomposición ya no le molestaban en lo más mínimo. Pero Emily, parada a su lado, era diferente, sus ojos revelaban una evidente conmoción y tristeza. Allí creció, en su casa, que en su memoria guardaba un hermoso paisaje. Ahora, aquellas calles familiares estaban cubiertas de innumerables cadáveres de insectos, e incluso las murallas de la ciudad mostraban manchas de sangre congelada, volviéndose irreconocibles en solo un año. ¿Por qué terminó todo así?, murmuró suavemente, con voz temblorosa. Luis la miró, no dijo nada más, solo instó a su caballo a acercarse y extendió la mano para tirar de su capa con más fuerza, cubriéndola de forma más segura. Emily bajó la cabeza, reprimiendo sus emociones, y asintió levemente, siguiendo a Louis hacia la ciudad.
La población de la ciudad había sido evacuada y reasentada. Las calles estaban en su mayoría llenas de soldados en patrulla y equipos de reparación temporales. Aunque desolado, era un milagro comparado con una ciudad que acababa de soportar la guerra y el invierno. Luego de acomodar al contingente al ingreso a la ciudad, las autoridades procedieron directamente a la mansión del gobernador. Ese magnífico y solemne edificio ahora también estaba cubierto de polvo, sus paredes exteriores estaban agrietadas y sin reparar. Pero seguía siendo el centro de poder de la ciudad de la Alabarda de Hielo y el territorio del norte. Sabiendo que su hija y su yerno estaban de camino, el duque Edmond salió personalmente a recibirlos. En el instante en que vio a su hija, su rostro habitualmente austero y sereno se suavizó visiblemente en distintos grados, como si incluso esa profunda cicatriz de sable ya no pareciera tan dura. Emily, dijo Edmond en voz baja pero contenida, como alguien que ha estado esperando una reunión durante mucho tiempo. Papá. Emily se apresuró a acercarse y se arrojó inmediatamente a sus brazos. Edmond suspiró suavemente, acarició suavemente su cabello y un raro rastro de ternura y cansancio apareció en sus ojos. Ve a ver a tu madre y a tu hermano. Llevan mucho tiempo esperándote. Emily asintió, se despidió de Louis y caminó rápidamente por el pasillo familiar hacia la habitación interior del pasillo lateral. Tan pronto como se abrió la puerta, el suave llanto de un bebé resonó en el aire. Vio a Elena sentada cerca de la estufa caliente, sosteniendo en sus brazos a un bebé envuelto en una manta, con una sonrisa serena en su rostro. Emily, dijo Elena, sonriendo y saludando. Mami. Emily corrió, se sentó con cuidado y sus ojos se iluminaron al ver la carita arrugada. ¿Es este mi hermano? Sí, tu hermanito, Elena le entregó suavemente el bebé. Emily lo levantó con cuidado, sus ojos eran tan tiernos que parecían rebosar de afecto. Hola, mi pequeño, es un placer conocerte por primera vez. Soy tu hermana, le dijo con cariño al bebé, sosteniendo con su pequeña mano los suaves deditos de su hermano, con una radiante sonrisa de alegría. Esta escena era tan acogedora como una pintura. Elena la miró y de repente sonrió dulcemente, en un tono suave. A partir de ahora, él dependerá más de ti para su cuidado. Emily hizo una pausa y se giró para mirar a Elena. Su mirada era amable, pero sus palabras tenían un profundo significado. Era una responsabilidad sutil y una esperanza de madre. Emily no dijo nada, solo asintió levemente, atrayendo a su hermano un poco más cerca de ella. Mientras Emily jugaba con el niño, se desarrollaba otra conversación. El fuego de la chimenea crepitaba, proyectando las figuras de un anciano y un joven. El duque Edmond se reclinó en una silla de respaldo alto, todavía con su capa puesta y una expresión ligeramente cansada. Su barba estaba desaliñada y sus cejas tenían una expresión más pesada. Y aquella cicatriz de sable, antaño tan terrible, ahora había perdido su antigua agudeza, dejando solo las marcas de antiguas heridas. Luis lo miró y su corazón se hundió ligeramente. Parecía que las heridas del duque no eran menores. Este desastre parece haber envejecido a este protector del territorio del norte por más de 10 años. La situación en el territorio del norte es más frágil que nunca, murmuró Edmond, con la mirada fija en la ventana. Este invierno, ni siquiera me atreví a enviar gente a contar minuciosamente las muertes, por miedo a asustarme. Louis guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja, ya lo has hecho muy bien. El viejo duque meneó la cabeza y suspiró, solo estoy vivo para mantener cierta apariencia de orden para ellos. Su tono de voz tenía un extraño matiz de vulnerabilidad e impotencia. Luis aprovechó la oportunidad para dirigir la conversación. Escuché que el informe sobre los méritos de este desastre ya fue enviado a la capital imperial. Edmond lo miró y asintió, lo escribí yo mismo. Originalmente, pretendía solicitar un título de conde para ti, tus logros son ciertamente suficientes. Hizo una pausa y luego se burló, desafortunadamente, el emperador lo rechazó personalmente. No dio muchas razones. Porque soy de una de las 8 grandes familias, dijo Louis con calma, como si lo hubiera estado esperando. Parece que tú también lo sabes, suspiró Edmond. Eres yerno de Calvin y mío, tu identidad es muy delicada. No será fácil dar otro paso. Luego cambió de tema, pero no te preocupes, tus méritos no serán olvidados. Por mi parte, daré lo que pueda. Si no se puede elevar el título de nobleza, puedo compensarlo con territorio. Puedo tomar la decisión en este asunto. El corazón de Luis se conmovió. Había estado pensando en cómo desviar la conversación hacia las recompensas territoriales, pero, inesperadamente, el duque Edmond sacó el tema él mismo, ahorrándole la molestia de andarse con rodeos. No dijo nada más, simplemente sacó un mapa desenrollado de su bolso personal y se lo ofreció a Edmond. De hecho, ya he preparado algunos borradores. El viejo duque levantó una ceja y, al ver el mapa, se rió entre dientes, así que usted, joven, tenía planes desde el principio. Tomó un bolígrafo e hizo algunas marcas en el mapa. Estos lugares fueron bien elegidos, especialmente este valle del sudeste, el suelo es bueno, adecuado para el cultivo de cereales. Pero en esta zona, señaló un cinturón mineral rodeado por un círculo en el mapa, frunciendo el ceño, la dificultad de la minería es muy alta y no hay muchos minerales. Hace unos años, las familias nobles que invirtieron allí su trabajo ni siquiera recuperaron sus restos. Louis se burló en voz baja. ¿No tienes el sistema de inteligencia diaria? ¿Cómo sabrías cuántas cosas buenas hay escondidas debajo de la mesa? Pero en su rostro se dibujó una leve sonrisa. Tengo algunas ideas propias, las iré implementando poco a poco. Confío en tus habilidades, asintió Edmond, pero luego sonrió de repente, esas pocas áreas en el mapa son todas tuyas, y además, te asignaré 3 veces más tierra. Luis se quedó atónito. ¿3 veces?
A Edmond le pareció bastante divertida su reacción. ¿El territorio del norte ahora, crees que es igual que antes? Ninguno de esos mocosos del sur puede hacer nada. Si les doy la tierra, perfectamente puedo dártela a ti. Estos lugares ya no tienen administradores, muchos nobles han muerto, la mayoría sin dejar herederos. El territorio del norte ya no tiene escasez de tierra sin administrar, simplemente pueden tomarlas. Hizo una pausa, su tono se volvió serio y miró a Louis con gravedad, pero debes recordar, no me decepciones. Estoy dispuesto a confiarle estos asuntos no solo porque es mi yerno, sino también porque creo que puede apoyar el futuro de esta región devastada y encontrar un camino a seguir para el territorio del norte. Ahora mismo, deben mantener la máxima discreción. El emperador está tratando a todo el territorio del norte como si fuera una partida de ajedrez. Usted y yo, para sobrevivir, no dependemos de la fuerza bruta, sino de ocupar nuestras posiciones primero. Louis asintió, guardó el mapa y sus ojos estaban tranquilos. La nieve de principios de primavera todavía era sorprendentemente espesa, como si el invierno no quisiera irse. Nubes grises y densas se extendían por el cielo, oscureciendo la luz del sol, y grandes extensiones de hielo y nieve cubrían ambos lados de la carretera, apiladas en paredes de nieve blanca y sucia. Los cascos crujieron sobre el suelo helado, produciendo un sonido apagado. Varias carretas con suministros pesados estaban atascadas en la nieve profunda, siendo empujadas lentamente por los hombros de los soldados. A lo lejos, la escolta real avanzaba lentamente, sus estandartes ondeaban en el viento frío y el emblema real dorado era particularmente deslumbrante. Hasta Auguste estaba sentado en el carruaje delantero, levantando delicadamente la cortina y observando cómo la larga procesión avanzaba lentamente. Aunque era el príncipe más olvidado en aquella época, era el rostro del imperio. 6.000 jinetes, sus pasos uniformes, como una cadena de hierro. Una delegación de más de 20.000 personas, entre ellas ingenieros, médicos, alquimistas, artesanos, funcionarios públicos y carros pesados, apilados tan alto que casi aplastaban a los caballos, cargados con grano. Materiales de construcción, hornos de alquimia de repuesto y equipos para clima frío. Incluso vio las figuras de los caballeros del dragón plateado, la élite directamente subordinada a la capital imperial, reconocida junto a la Legión de Sangre de Dragón, y uno de los símbolos reales. Al igual que sus propios guardias imperiales entrenados personalmente, todavía eran inexpertos, pero su lealtad era primordial. Se reclinó en su asiento, exhalando una larga nube de aire blanco. Parece que padre no me está enviando simplemente a la muerte, murmuró hasta con un dejo de alivio en su voz. Inicialmente, pensó que este viaje al territorio del norte era un exilio, una forma conveniente de deshacerse de él. Después de todo, después de haber pasado décadas en el palacio, estaba acostumbrado a ser tratado como invisible. Nunca fue ostentoso, nunca buscó favores, nunca tomó partido y carecía de capacidad para ello. Era el tipo de príncipe cuyo nombre completo ni siquiera los nobles imperiales se molestaban en preguntar. Pero el despliegue actual fue demasiado grandioso. Sabía que no se trataba de valorarlo a él, sino de valorar el prestigio de la familia real. Ni siquiera el príncipe más insignificante, su majestad, le permitiría llegar al territorio del norte en condiciones tan deplorables. Sin embargo, incluso si solo fuera para mantener las apariencias, todavía podría lograr algo. Hasta colocó suavemente su mano sobre el mapa del territorio del norte que ya estaba extendido dentro del carruaje. Si esto es un desastre, entonces veré si puedo encontrar una salida en medio de este montón de pedazos rotos. La comisura de su boca se curvó en una sonrisa casi imperceptible, sus ojos como el primer rayo de luz sobre la nieve, llenos de vigor. Sin embargo, a medida que el carruaje avanzaba, el sonido de los cascos de hierro pisando la nieve se hacía cada vez más pesado y lento. La nieve ya no era blanca e inmaculada, estaba manchada con grandes manchas secas de color marrón oscuro y gris violáceo. Hasta levantó una esquina de la cortina y un viento frío entró inmediatamente en el carruaje, haciendo que sus pestañas revolotearan. Miró el camino a lo lejos. No, ya ni siquiera podía llamarse camino, era un sendero pavimentado con sangre y cadáveres. En medio de los muros destruidos y las ruinas, algunos pueblos aún mostraban signos de vida. Los ancianos se apiñaban en sus casas, con expresiones vacías, las manos de los niños, rojas de frío, agarraban con fuerza la comida envuelta en un paño grueso. Su mirada mientras observaban la caravana no era de entusiasmo ni alegría, sino de apatía mezclada con miedo primario y profunda insensibilidad. Más al norte empezaron a aparecer cadáveres. Apilados bajo la nieve, el viento los abría, dejando al descubierto un brazo marchito o un zapato congelado. Algunos cuerpos habían sido roídos por animales salvajes y estaban incompletos, otros mantenían una postura de lucha, congelados durante mucho tiempo en estatuas. Incluso fue posible observar extrañas esporas de color blanco grisáceo que crecían sin control a lo largo de la armadura rota, claramente contaminación residual del nido madre. Un olor extraño entraba y salía del vagón, y un funcionario finalmente no pudo evitar vomitar. Otro vagón incluso volcó debido al pánico, derramándose aceite y combustible que no habían sido sellados adecuadamente de sus contenedores de carga con ruedas. Hasta Auguste escuchó la sirena de la unidad de guardia que iba delante, ordenando despejar el camino, aparentemente por quinta vez ese día. No dijo nada, solo bajó la cortina delicadamente, con los párpados entrecerrados y las yemas de los dedos ligeramente apretadas. El territorio del norte estaba mucho más devastado de lo que había imaginado, no era una tierra para ser gobernada, sino más bien un desierto después de la destrucción. Hasta Auguste sabía desde hacía mucho tiempo que la guerra del nido madre era brutal, pero nunca imaginó que sería tan brutal. Aquel lugar no parecía en absoluto un territorio habitado, parecía más bien una tierra desesperada, abandonada por Dios. El viento frío se filtraba en el carruaje a través de las grietas. Inconscientemente, se ajustó la capa, pero las puntas de sus dedos permanecieron heladas.
Notó que sus dedos temblaban ligeramente. No era frío, era miedo. Un pánico denso y viscoso se extendió dentro de él. No se consideraba inexperto, pero la escena que tenía ante él era mucho más aterradora que los planes abiertos y secretos de la capital imperial. Aquello no era un tablero de ajedrez sobre el que pudiera realizar ningún movimiento, era una ruina devastada por la guerra, completamente destruida. De repente, sintió que le faltaba el aire, como si un cubo de hielo le estuviera presionando el pecho. En ese momento realmente tuvo el impulso de regresar. ¿Y si encuentro una excusa para pedirle a mi padre que reevalúe la situación? ¿O para decir que no hay suficientes suministros y regresar a la capital imperial para prepararme un rato? Pero tan pronto como ese pensamiento le llegó, hasta August apretó los dientes con fuerza casi de inmediato. No. Pronunció esas dos palabras con voz baja y ronca, como si quisiera reprimir cualquier rastro de debilidad dentro de sí mismo. Sabía que una vez que se retirara, todo estaría verdaderamente perdido. No solo era el último vestigio de paciencia del imperio con él, sino también su propio destino, que nunca había sido prominente en su vida. Si solo estoy aquí para defender la posición, al menos deberían darme un pedazo de tierra donde aún se pueda reconstruir. Sus pensamientos cesaron de repente, tragó saliva con dificultad, reprimiendo con fuerza el pánico creciente en su pecho. El movimiento fue pequeño, pero ese momento de tensión pareció devolver todo su ser a la realidad. Hasta August no volvió a levantar el telón, pero sabía que los cuerpos estaban apilados como montañas. El fuerte olor a sangre y cadáveres en descomposición en el aire hacía que respirar fuera casi imposible. Después de unos días más, East Albert City finalmente entró en el campo de visión del equipo. Las murallas de la ciudad, otrora imponentes y majestuosas, ahora estaban plagadas de grietas, con grandes secciones desmoronadas rellenas de madera y piedras improvisadas. La puerta de la ciudad estaba abierta de par en par, y conchas cristalinas negras, restos de la quema del nido de la madre, aún se aferraban a los pilares. Un leve olor a energía demoníaca corrosiva se podía detectar al acercarse. Dentro de la ciudad, ocasionalmente se rociaban deliberadamente fragancias de plantas, pero esto no lograba enmascarar el persistente olor a quemado y las secuelas de la plaga de insectos. Lo que hacía que el olor fuera aún más extraño. Hasta August llegó a su cuartel designado y recibió una notificación antes incluso de quitarse el abrigo. El gobernador del territorio del norte solicita que su Alteza Real, el sexto príncipe, asista inmediatamente a una reunión en la mansión del gobernador. Aunque estaba cubierto de polvo por el viaje, no tuvo más remedio que ponerse su túnica real formal, arreglar su apariencia y luego seguir a sus guardias hasta la sala de conferencias en la mansión del gobernador. El gobernador del territorio del norte, Edmond, estaba sentado frente a la chimenea, con el rostro envejecido pero todavía erguido y los ojos tan penetrantes como siempre. La cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda parecía más profunda a la luz del fuego que en las pinturas, pero había perdido la crueldad de su juventud, adquiriendo un toque de severidad. Se levantó para saludarlo, dando 2 pasos hacia adelante, en un tono ni rápido ni lento, transmitiendo una noble firmeza. Su Alteza Real ha tenido un viaje difícil. Hasta August se inclinó de inmediato a modo de saludo, con voz respetuosa. Mi padre está preocupado por el territorio del norte y me ordenó específicamente que viniera a participar en la reconstrucción. Hasta August no es digno, pero deseo hacer todo lo posible, con toda humildad, y superar estas dificultades junto con todos ustedes. Edmond asintió levemente, con la mirada serena como un pozo profundo. Su Majestad el Emperador es un visionario, el territorio del norte le está inmensamente agradecido. Su viaje hasta aquí es la esperanza del pueblo del territorio del norte. Los dos intercambiaron breves cumplidos, hablando apropiadamente, pero ninguno de los dos tocó términos delicados como el poder real, la jurisdicción o la autoridad militar. Por ejemplo, a principios de este año cayó nieve, hubo muchos refugiados en las carreteras y ocurrió lo que ocurrió recientemente en la capital imperial. Edmond también mencionó casualmente historias de sus batallas junto al emperador en su juventud, y hasta August rió y respondió, retomando el tema con noticias de la capital imperial. Ambos fueron muy amables, pero no pronunciaron palabras cruciales. Edmond parecía amable y no hablaba ni rápido ni lento, pero en realidad era impenetrable, mientras que hasta August cooperaba exteriormente pero por dentro se mostraba cada vez más cauteloso. Pronto, hasta August devolvió la conversación al tema principal. Recibí órdenes de desplegarme al norte esta vez. Si el territorio real pudiera establecerse en el extremo suroeste del territorio del norte, cerca de importantes centros de transporte, facilitaría el despacho de asuntos y permitiría organizar rápidamente las labores de socorro. Edmond asintió de inmediato, casi sin dudarlo. Llevo mucho tiempo considerando esta cuestión. La región suroeste tiene un terreno estable y transporte accesible, es una opción adecuada. Le hizo un gesto a un sirviente para que trajera el mapa y marcó directamente un área en él, diciendo, aquí está reservado para ti. Hasta August se sorprendió un poco, era demasiado rápido. Esperaba varias rondas de consultas, mediaciones y maniobras, pero no anticipó que la otra parte asignaría la tierra directamente, sin siquiera hacer muchas preguntas. Gracias por su consideración, duque. Bajó la cabeza con voz suave, pero disipó sutilmente cualquier atisbo de duda. Edmond pareció mencionar entonces con indiferencia. Por coincidencia, la primera reunión plenaria del Gabinete General para la Reconstrucción del Territorio del Norte se celebrará mañana en Frozen Albert. En esa ocasión, estarán presentes los 13 miembros del Consejo y los funcionarios supervisores de la capital imperial. Invito a Su Alteza Real a asistir también. El corazón de hasta August dio un vuelco. No había recibido ninguna notificación previa de la reunión. Lógicamente, para una reunión de este nivel, las invitaciones y copias de seguridad de la agenda deberían entregarse con días de antelación, aunque sea para fines simbólicos de preparación.
Pero ahora, acababa de entrar en la ciudad de la Alabarda de Hielo y, de repente, fue invitado al escenario. Yo, estuvo a punto de negarse, pero las palabras se le atascaron en la garganta y se las tragó, apretando los dientes. ¿Cómo quedamos? Después del breve encuentro, regresó a su carruaje y no dijo nada más durante el viaje. Regresó al campamento temporal en la ciudad de la Alabarda de Hielo. Hasta August caminaba lentamente de un lado a otro dentro de la tienda, mientras su capa se arrastraba por el suelo. Sabían que venía, pero nadie me informó de la reunión con antelación, murmuró en voz baja, con un tono frío y sombrío. No fue un acuerdo repentino, sino más bien algo que parecía haber sido planeado intencionalmente para tomarlo por sorpresa. Se puso de pie y caminó lentamente alrededor de la tienda, arrastrando su capa por el suelo. Se preguntó si estos poderes locales estaban tratando de socavarlo, lo que lo puso muy ansioso e inquieto. En ese momento, la solapa de la tienda se levantó suavemente y un anciano entró en la tienda. Era su mentor, Seifer. Seifer fue directo al grano. Su Alteza Real, esto es un acuerdo, no un error de juicio. Hasta August frunció el ceño levemente. ¿Un trato? Seifer asintió, cogió un documento de la mesa, lo hojeó rápidamente, luego miró el mapa y sonrió levemente. El duque Edmond no te está poniendo las cosas difíciles a propósito. Si realmente quisiera hacerte daño, podría haber retrasado la distribución de las tierras o haberte hecho esperar fuera de la ciudad 2 o 3 días, y los señores habrían sabido de inmediato que no tienes poder real. Pero no lo hizo. En cuanto entraste en Frozen Albert, te saludó de inmediato, intercambió saludos, repartió tierras y te invitó a la reunión, sin perder un segundo. Hasta August no dijo nada, su mirada se oscureció levemente. Seifer sacudió suavemente el polvo de la mesa, como si disipara una capa de niebla, y dijo, no rechaza la cooperación, pero tampoco es una persona benévola. Edmond es un viejo zorro, con una vasta experiencia en las luchas de poder a vida o muerte entre facciones nobles. Está claro que quiere darte un regalo de bienvenida. Entras en escena sin preparación, sin aliados. Quiere ver si eres un conejo dócil o un zorro de dientes afilados. Hasta August bajó las pestañas, escuchando en silencio. Una capa más profunda. La voz de Seifer se fue apagando. Está rodeado de representantes de 3 departamentos, finanzas, censura y el Ministerio de Asuntos Militares. Cada uno tiene sus propios intereses, y nadie confía en él. Él te necesita, príncipe, esa espina en su costado, para usarte y mantenerlos bajo control. Si te comportas como una mascota dócil, te ignorará, pero si te comportas bien, demuestras sentido común y previsión, entonces serás incorporado a la siguiente fase de la planificación del territorio del norte. Hasta August miró el territorio suroeste que le había sido asignado en el mapa, con una expresión compleja. Entonces, debo entrar en esta etapa. Seifer asintió con un tono tranquilo pero firme, no hay vuelta atrás, Su Alteza Real. La estructura de esta reunión es muy clara, 13 asientos. 8 asientos pertenecen a los nobles del territorio del norte, todos designados por Edmond. Los 5 asientos restantes son designados conjuntamente por el Consejo, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Asuntos Militares y el Departamento de Logística de la capital imperial, y el último asiento es suyo. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el mapa extendido ante hasta August, y añadió en voz baja, tu identidad de príncipe no significa que cuentes con su confianza. No pienses en usar esta reunión para tomar el poder ni en apresurarte a elegir un bando. Los que vinieron de la capital imperial no son tus camaradas, actúan solo bajo órdenes imperiales y buscan su propio beneficio. Cualquiera puede apuñalarte por la espalda. Y el poder local, Edmond, es un viejo zorro, pero aún no puedes morderlo. Por lo tanto, lo que debes hacer no es desenvainar la espada, sino observar la situación. Todos esperan que declares tu postura. Pero lo más inteligente es no declarar una postura, no tomar partido, no actuar impulsivamente y no darles ventaja. Deja claro que estás observando, que entiendes la situación, pero que no te involucrarás fácilmente en el juego. Hasta August frunció el ceño levemente, reflexionó durante un buen rato y finalmente respondió en voz baja, entiendo. Capítulo 251, regresando con una carga completa. Dentro del salón temporal del Consejo de Frozen Albert, el fuego en el hogar ardía intensamente, proyectando sombras parpadeantes sobre los gruesos muros de piedra. Según la costumbre, en el salón se dispusieron 13 asientos, pero la atmósfera estaba tan quieta como la ventisca del exterior, aparentemente silenciosa, pero con corrientes subterráneas pulsantes. El sexto príncipe, Asta, se sentó tranquilamente a la izquierda de los asientos del invitado principal, sus ojos escaneando silenciosamente a cada orador en el salón. Situado en el centro de la habitación, parecía algo inquieto, comparado con los zorros mayores presentes. Era muy joven y solo podía observar con cautela ese silencioso choque de espadas. El primero en hablar fue Eruda, sentado al frente, a la derecha. Era el representante del Departamento de Logística de la capital imperial, y sus palabras y acciones denotaban una arrogancia aristocrática inherente, propia de un por supuesto. Miró a su alrededor y dijo en voz baja, caballeros, creo que todos aquí tienen una comprensión más clara que yo de la situación actual en el norte. Almacenamiento insuficiente, transporte sobrecargado y frecuentes interrupciones debido a las carreteras congeladas a lo largo de la línea. Si dejamos que cada región reconstruya y distribuya los recursos de forma independiente, el desperdicio de recursos será inevitable. Eruda dijo, inclinándose levemente hacia el duque Edmond, nuestro departamento de logística podría ayudar a varias regiones a establecer un sistema unificado de almacenamiento y distribución. Pero si no se crea una agencia coordinadora ahora, será difícil garantizar la eficiencia. Por esta razón, sugiero la creación del Departamento Unificado de Coordinación Logística del Norte, con nuestra oficina asumiendo temporalmente el liderazgo en su implementación.
Es evidente que su propósito es únicamente satisfacer las necesidades generales de despacho del imperio, sin ninguna otra intención. Sus palabras fueron calculadas con mucho cuidado. No dijo directamente privar de la autoridad de despacho, sino que alteró sutilmente el núcleo del poder del duque Edmond. Edmond no respondió de inmediato, solo levantó la vista para mirarlo por un momento, su expresión tan firme como siempre, pero con una sombra casi imperceptible en sus ojos. Entiendo las preocupaciones del señor Neruda. Sin embargo, la situación en varias partes del norte es compleja, y el almacenamiento, el transporte y la distribución están estrechamente vinculados a los asuntos civiles. Si se crea un departamento, podría dar lugar a decisiones superpuestas. Las palabras del duque fueron corteses y mesuradas. Antes de que terminara de hablar, una voz tenue y seca resonó al final de su frase. Su Majestad dijo una vez en el Consejo del Trono del Dragón, el norte no debe repetir el camino del desastre. Esas palabras aún están frescas en mi memoria. Mace, representante de la Junta de Censura, añadió con calma, la centralización de recursos y la supervisión unificada son la mejor respuesta al decreto de Su Majestad. Si la gestión se descentraliza y se producen más irregularidades, la Junta de Censura sin duda tendrá dificultades para rendir cuentas. Esa frase, de hecho, será difícil de justificar, se había convertido sutilmente en una advertencia indirecta para Edmond. Kant Kafir, representante del Ministerio de Finanzas, también sonrió y dijo con tristeza, el censor tiene razón, si las áreas locales actúan de forma independiente, las cuentas financieras no serán buenas. Para evitar el desperdicio de monedas de oro imperiales, creo que la propuesta de Neruda es realmente eficiente. Las actitudes de los tres fueron respetuosas, prácticamente no se pronunciaron palabras ofensivas, pero cada frase minaba la autoridad del duque Edmond para tomar decisiones. Edmond frunció el ceño ligeramente. No se trataba de una reunión cualquiera, sino de una emboscada, una maniobra política disfrazada de decreto imperial. Parecían no decir nada, pero tergiversaron la frase el emperador también espera que renuncies al poder de 10 maneras diferentes, haciéndola irrefutable. El duque Edmond frunció el ceño levemente y su voz sonó inquisitiva. Dado que todos insisten en una política de coordinación de recursos, quizás podríamos invitar al grupo real de observación. ¿Con su Alteza Real asumiendo el papel principal? Tan pronto como su voz se quedó en silencio, la atmósfera en la sala de reuniones se volvió ligeramente tensa. Hasta, sentado al lado del invitado principal, permaneció tranquilo, con los párpados ligeramente entrecerrados, como si estuviera sopesando sus palabras. De repente, su copa de plata sobre la mesa fue golpeada suavemente 2 veces por el nudillo de alguien. El sonido fue extremadamente débil, pero llegó a sus oídos con precisión. Seifer, detrás de él, retrajo su dedo índice, su expresión aún serena, pero sus ojos habían emitido silenciosamente una advertencia. Esto sirvió de recordatorio, no respondas, no te involucres. Hasta sintió levemente, con expresión inalterada y un tono aún más humilde. Mi padre imperial me ordenó agilizar los asuntos de desarrollo. En cuanto a los diversos detalles de la reconstrucción del norte, acabo de llegar y aún necesito consultar con varias personas. No me atrevo a hablar precipitadamente. Él no lo apoyó ni se opuso, simplemente abordó el tema de manera superficial. Sin embargo, esta vaga respuesta, al llegar a oídos de Edmond, hizo que su corazón se hundiera. ¿Fue porque no estaba dispuesto a expresar su posición o porque el emperador no tenía intención de decirle la verdad? Edmond parecía sereno en la superficie, pero su mente estaba turbulenta. Aunque ninguno de los tres mencionó el decreto imperial, sus palabras giraron constantemente en torno a la voluntad imperial y la asignación coordinada, en un tono ambiguo pero innegable. En verdad, había lagunas en las palabras de esas personas, pero él no era capaz de discernirlas con calma en ese momento. La mayor parte de la información que había recibido en los últimos meses eran noticias muy malas y graves, que lo agotaban y lo hacían menos astuto de lo que solía ser. El emperador todavía no me deja ir. Y miró sus manos callosas y le dolía el corazón. Tal vez desde el momento en que el poder de su familia fue severamente minado por el nido madre, a los ojos de su majestad, él ya era un veterano que debía ser abandonado. La ansiedad lo invadió como una ola, dejándolo casi seguro de que, esta vez, realmente estaban tratando de quitarle el poder. La atmósfera en la sala de reuniones se hacía cada vez más opresiva, como si la frialdad de las palabras hubiera extinguido parte del fuego de la chimenea. Los nobles del norte tenían expresiones variadas. Algunos miraban hacia abajo, otros hacia un lado, pero ninguno expresó activamente su posición. Respecto a los 4 representantes del departamento de la capital imperial, sintieron miedo y sospecha. En ese momento, incluso su líder, Edmond, se había quedado en silencio, por lo que también les resultó difícil decir algo. Hasta se sentó en el banco lateral, con las manos apoyadas en las rodillas, fingiendo respeto, pero en realidad observando en silencio cada palabra. No dijo nada, pero su corazón ya latía con fuerza. ¿Podría ser esto un choque entre las grandes potencias? Mientras la atmósfera se hacía cada vez más tensa, una voz joven pero firme rompió de repente el silencio. Lo que dijeron los señores parece diferir ligeramente del decreto anterior de su majestad. Todos se detuvieron, siguiendo con la mirada el sonido. Era el caballero más joven y auténtico del norte, Louis Calvino. Dado que el proceso establecido para la asignación de recursos del Trono del Dragón se modificará, creo humildemente que este asunto debería informarse primero al Consejo del Trono del Dragón. O que su majestad el emperador lo decidiera personalmente, de lo contrario, podría sospecharse abuso de autoridad. Aún no había terminado de hablar, pero sus palabras fueron como una aguja helada perforando agua estancada, y las expresiones de los 4 representantes del departamento cambiaron ligeramente al instante. En ese preciso momento, la mirada del duque Edmond recorrió las expresiones de los 4 empleados del departamento que estaban frente a él. Neruda, el representante del departamento de logística, mantuvo la misma expresión, con una sonrisa forzada en los labios.
Kant, del Ministerio de Finanzas, levantó una ceja y murmuró, no hay necesidad de molestar a su majestad con asuntos insignificantes. Mace, del Consejo, tenía las pupilas ligeramente contraídas y luego bajó la mirada para disimularla. Solo Garis, el representante militar, mostró una ligera e imperceptible incomodidad. Y en ese breve instante, Edmond finalmente se dio cuenta. Estaban presentando una obra coordinada y casi había caído en la trampa. Incluso si esa fuera realmente la intención de su majestad, ¿qué daño habría en devolver la pelota al trono? Eso también podría ganar tiempo. En efecto, dijo lentamente, con tono despectivo, después de todo, estos asuntos deberían ser decididos por su majestad. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, la atmósfera en la sala de reuniones de repente se volvió fría. Los 4 representantes del departamento adoptaron una expresión seria y no dijeron nada más. Kant soltó 2 risas secas, intentando calmar la situación. Como es solo una propuesta, naturalmente todavía puede debatirse. Mientras tanto, a un lado de la sala del consejo, hasta levantó lentamente la cabeza, observando el perfil de Lois. Esta fue la primera vez que vio realmente al legendario vizconde de la Marea Roja. Permaneció callado, tranquilo, sin muchas ganas de hablar, pero cuando actuó, resolvió la situación con decisión. No recurrió a la sofisticación, simplemente ofreció una leve advertencia, haciendo que sus oponentes perdieran la compostura. Este hombre era incluso más joven que él, pero sin embargo, sentado en la sala de reuniones, mostraba más compostura que nadie. Así, la reunión llegó a su fin. La Oficina General de Reconstrucción seguía dirigida por Edmond, y la propuesta del Departamento de Coordinación Logística fue archivada. El representante militar aprovechó la oportunidad para sugerir reforzar el despliegue militar en la línea del frente y ofreció enviar legiones adicionales para ayudar a defender la frontera norte, intentando encontrar otra salida y evitar verse implicado. Y todo esto ocurrió de forma natural gracias a Luis, quien expuso las pistas falsas de los 4 departamentos de la capital imperial. De hecho, ya se había enterado de la alianza secreta entre varios representantes de la capital imperial unos días antes, a través del sistema de inteligencia diaria, con el objetivo de sacar provecho conjunto y perjudicar a la nobleza local. Así que ya se había preparado y simplemente estaba mirando su presentación. En ese momento, Edmond, aunque todavía algo aprensivo, también se calmó internamente. No es que no fuera consciente de las lagunas en las palabras de esos 3, es simplemente que la ansiedad de ese momento y el peligro de un ministro solo casi lo llevaron a malinterpretar todas las señales. Si Lois no hubiera señalado esto a tiempo, podría haber renunciado a su autoridad de coordinación en la reunión de hoy. Una vez que cayera en manos de la otra parte, recuperarlo sería tan difícil como ascender al cielo. Después de la reunión, todos se pusieron de pie y dejaron sus asientos. Edmond no se fue inmediatamente, en cambio, esperó en silencio en su lugar original hasta que esa joven figura familiar caminó hacia él. Rara vez mostraba una sonrisa relajada, extendiendo la mano para darle una palmadita en el hombro a Lois y susurrando, muy bien, Lois. Luis Calvino sonrió levemente y luego rió con humildad, en realidad, no es nada. Si no hubiera hablado, habrías reaccionado tarde o temprano, simplemente hablé demasiado pronto. Edmond negó con la cabeza, mirando las llamas aún encendidas en la chimenea, lo sobreestimas. La trampa que me tendieron fue muy profunda. Antes del Consejo del Trono del Dragón, incluso me entregaron. De hecho, les creí un poco en aquel entonces. Hizo una pausa y suavizó la voz. Quizás haya pasado demasiado tiempo desde que me alejé del centro del poder. Casi creí que esa era la intención del emperador. De hecho, estaba un poco ansioso. Después de un momento de silencio, Edmond pareció darse cuenta de algo y su tono volvió a su rigidez habitual. Hoy fue solo el comienzo. Mañana es la verdadera competencia. Tus acciones de hoy bastaron para demostrarles que el norte no es terreno fértil. Además, aún quedan materiales, feudos, asentamientos militares e impuestos sobre el grano, uno tras otro, y ninguno puede escapar a tu atención. Pero por esta noche, regresa y descansa bien. Su tono tenía un extraño matiz de preocupación. Mañana seguiré necesitando tu ayuda. Luis Calvino asintió e hizo una reverencia. Entiendo, duque. Entonces me iré. El duque Edmond asintió, permitiendo que Luis Calvino regresara y descansara. Cuando Luis Calvino estaba a punto de marcharse, recibió un amable saludo tras él. Vizconde Calvino, por favor, espere. Al darse la vuelta, vio al sexto príncipe, acercándose constantemente. Su Alteza, dijo Luis Calvino, haciendo una pausa y haciendo una reverencia respetuosa, pero no servil. Hasta sintió levemente. Escuché que también te graduaste de la Academia de Caballeros de la capital imperial. Aunque nos inscribimos en diferentes momentos, pertenecer a la misma escuela nos da cierta conexión. Luis Calvino le ofreció una sonrisa cortés. Es cierto. Si no recuerdo mal, Su Alteza me llevaba algunos años de ventaja. Incluso cuando aún estaba en la provincia del sureste, oí que la evaluación táctica de Sir Gastes era la mejor de su año. Eso fue solo en aquel entonces, se rió hasta, cambiando de tema con naturalidad. Conocerte hoy, aunque el vizconde es joven, hace que este caballero se sienta un poco avergonzado. ¿Cómo podría atreverme? Hay muchos asuntos complicados en el norte. Si hablamos de cautela, la forma en que Su Alteza manejó la situación hoy es admirable. Los dos se sonrieron, dieron un paso atrás y coincidieron en un punto. Sus palabras fueron amables y evitaron profundizar demasiado en algo prematuro. Esta era la etiqueta más común para establecer una buena relación inicial en los círculos aristocráticos. Hasta dijo lentamente, si el vizconde tiene tiempo libre, ¿por qué no viene a mi casa a charlar? Mi puesto aún se está organizando, pero al menos puedo preparar un té caliente.
Luis Calvino hizo una reverencia con las manos. Si a su Alteza no le importa la humildad de mi morada, el territorio de la Marea Roja también tiene varias ollas de bebida fuerte, listas para calentar a su Alteza y aliviar su cansancio. Ambos intercambiaron agradecimientos y, según ellos, ya habían forjado una amistad inicial en el deshielo de las heladas y la nieve en el norte, antes de separarse. Un poco más adelante en el pasillo, Seifer, sosteniendo su bastón, vio al joven vizconde darse la vuelta y marcharse después de aceptar la reverencia, entrecerrando los ojos y murmurando: este joven de la familia Calvin es verdaderamente extraordinario. El Consejo del Trono del Dragón, que duró 3 días, continuó como el derretimiento de la escarcha y la nieve, aunque el flujo era lento, nunca cesó. Tras el enfrentamiento del primer día, los 4 departamentos de la capital imperial parecían haber recibido una ducha fría. Aunque no admitían la derrota, en el fondo sabían que no podían presionar demasiado. Durante los 2 días siguientes, el tono se suavizó notablemente y las propuestas se volvieron más cautelosas, concluyendo a menudo con negociación y discusión conjunta. De esta manera, se consolidó la estructura de autoridad de la reconstruida Administración General y el poder parlamentario del norte dejó de ser tan frágil como lo había sido inicialmente. Bajo las amenazas y el estímulo del duque Edmond, los 4 departamentos de la capital imperial también comenzaron a dividirse lentamente. El representante financiero Kant y el representante de logística cruda se sentían cada vez más frustrados y sus palabras se volvían más cautelosas cada día. Sin embargo, el representante para asuntos militares, Garis, después de varias conversaciones con el duque Edmond, comenzó a adoptar una postura pragmática, obteniendo el derecho a estacionar tropas en el norte. Mace, del Consejo, continuó observando fríamente, como si todo estuviera escrito en su pequeño cuaderno, pero nadie podía discernir su verdadera actitud interior. Así, los pergaminos se apilaban cada vez más alto sobre la mesa, y sus palabras describían el destino del norte para los años venideros. ¿Quién supervisará la reconstrucción de los territorios en medio de las ruinas? ¿Desde dónde y hacia dónde se transportará el primer lote de granos y materiales de hierro? ¿Cómo se debe registrar, tributar y reasentar a las personas desplazadas internamente? ¿Deberían los soldados locales regresar a sus campamentos? ¿Deberían establecerse asentamientos militares? ¿O deberían arrendarse las tierras para la restauración ambiental? En esta situación que poco a poco se iba estabilizando, Luis Calvino era como un arroyo tranquilo que se filtraba sutilmente por cada grieta. Casi nunca buscó activamente tomar el poder, pero siempre logró ampliar su red de intereses a través de detalles desapercibidos. Fue como si estas resoluciones se hubieran tomado con ese propósito, no por contienda sino por razonabilidad, y trajeron inmensos beneficios. Una vez finalizado el concilio del Trono del Dragón, que duró 3 días, Luis Calvino no se demoró. Él simplemente asintió con la cabeza hacia hasta y algunos nobles locales, intercambió algunas cortesías discretas y luego se dio la vuelta para abandonar el salón del Consejo de la Alabarda de Hielo. Bajo un viento frío y aullante, el carruaje de la Marea Roja esperaba en la esquina. Luis Calvino entró en el carruaje, la puerta se cerró, las cortinas se corrieron y el sonido del viento quedó inmediatamente bloqueado fuera de la ventana. Luego se desató la bufanda, se recostó contra los cojines, cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. ¿Qué está hecho? La mente de Luis Calvino repasó rápidamente cada punto de la agenda y cada sugerencia del Consejo del Trono del Dragón, que duró 3 días. No presentó ninguna demanda directa ni reivindicó ninguna área específica, pero lo que finalmente logró fue incluso más de lo que había previsto. Más de 800.000 kilómetros cuadrados de zona de reconstrucción temporal fueron designados inteligentemente para la Marea Roja, convirtiéndose en su territorio. Estaba concentrado en la provincia noreste y, según el Daily Intelligence System, contenía vastos recursos. Por supuesto que no podía mostrarlo. Un vizconde que posee tierras de la misma escala que un marqués o incluso un duque debe, naturalmente, ser discreto y mantener un perfil bajo. Solo faltaba que la población se asentara, que se formaran pueblos y ciudades y que los graneros funcionaran. Después, todo estaría hecho. Además, había gente. 23.000 desplazados internos fueron registrados como residentes permanentes y arqueros de la guarnición de la Marea Roja, que formaban la capa más baja de la fuerza laboral y la futura nueva gente de la Marea Roja. Otros 20.000 esclavos fueron asignados a equipos de apoyo y serían entregados en lotes en el plazo de un mes. No tenían nombres ni registros, pero eran la carne y la sangre indispensables para la agricultura y la construcción. Además, en el plan prioridad de revitalización del norte, estaba en el primer nivel. Personas desplazadas, artesanos, comerciantes, caballeros errantes, siempre que les ofreciera una comida, un trozo de tierra y un contrato de protección, se convertirían en parte de la Marea Roja. Ningún otro noble podría haber devorado a esta población marginada con tanta rapidez como él. En cuanto a recursos, tampoco regresó con las manos vacías. Lo que realmente llevó consigo esta vez fue un conjunto completo de sistemas materiales esenciales, suficientes para que el territorio de la Marea Roja se recuperara por completo. Aseguró la prioridad en la distribución de granos. El primer lote de 2.500 toneladas de granos de emergencia para el alivio previo a la primavera sería asignado directamente por el Departamento de Almacenamiento de Granos de la capital imperial y priorizado para su entrega a los almacenes en el territorio de la Marea Roja. Esto significaba que todos los lugares de reasentamiento de personas desplazadas y las zonas de tierras recuperadas tendrían seguridad alimentaria antes de la primavera, garantizando así la crucial ventana de siembra. 30 toneladas de sal y queso, 40 toneladas de carne curada y un lote de hierbas medicinales y suministros médicos básicos. Además, se le dio prioridad para reclamar 500 juegos de herramientas agrícolas de hierro, incluidas azadas, arados, martillos y palas.
También obtuvo la aprobación para 2 hornos de forja primarios, 3 núcleos de energía mágica de repuesto y 100 toneladas de mineral en bruto para fundición, aunque la cantidad no era grande. Eso fue suficiente para encender la primera chispa del sistema de autofabricación de Red Tide. Así pues, los recursos de que disponía Luis Calvino eran ya suficientes para superar el desastre y el invierno. En primavera, se araba con bueyes y herramientas de hierro, en las obras de construcción se podían encender hornos para forjar hierro. Las personas desplazadas ya no necesitaban sobrevivir royendo la corteza de los árboles y se podían construir refugios sencillos antes de que se derritiera la nieve. Luis Calvino se reclinó en el asiento del carruaje, su corazón era como un arroyo profundo y tranquilo. No disputó el derecho a hablar en la mesa del Consejo del Trono del Dragón, pero cuando se giró para marcharse, tenía en sus manos la iniciativa de toda la siembra de primavera. No con las manos vacías, sino con las manos llenas. En ese momento, el norte todavía estaba cubierto de hielo y nieve sin derretir, y el viento aullaba entre los árboles como un lamento. Pero en el territorio de la Marea Roja, los desplazados ya habían comenzado a remover la tierra congelada. Los artesanos estaban construyendo chozas calefaccionadas cerca de pozos geotérmicos y los fuegos de los hornos crepitaban en la nieve. La esperanza se reavivó en los corazones de quienes sufrían hambre y frío. Falta solo un mes para que comience la arada de primavera, cuando las herramientas de hierro toquen el suelo y el humo salga de la cocina, ya no será un joven señor, sino un auténtico fundador del nuevo norte. Eso fue una apuesta. Lo que apostó no fue ni el favor del emperador ni la protección del duque. Pero cada estómago hambriento, cada rostro anhelante en esta tierra helada. Apostando a lo que le podrían aportar. Capítulo 252. Planificación para nuevos territorios. En el viaje de regreso, el carruaje avanzaba lentamente sobre el barro helado, sus ejes crujían entre la nieve y el suelo helado. Afuera, a través de la ventana, se extendía una desolada frontera norte, una mezcla de gris y blanco, con parches de nieve aún presentes. La temperatura dentro del vagón no era alta, pero la débil luz amarilla de la lámpara de aceite daba una sensación de seguridad excepcional. Lois estaba sentado a la mesa, con un mapa dibujado a mano de un terreno accidentado frente a él, trazando lentamente líneas con su bolígrafo. Emily estaba acurrucada frente a él, envuelta en una capa de piel, sosteniendo una taza de té caliente recién hecho en sus manos. El aroma a trigo ligeramente amargo del té trajo una sensación de calidez en medio del frío. Ella miró a Lois y luego soltó una suave risita. ¿Tienes la intención de mapear toda la frontera norte de una sola vez, sin interrupción? Lois no levantó la vista y simplemente dijo, ¿alguna vez has visto a alguien sembrar semillas sin arar primero la tierra? Emily se acercó más, ladeando la cabeza para examinar el mapa bajo su pluma. ¿Así que ahora estás arando la tierra? Estoy preparando el terreno. Su ceño se frunció levemente mientras su pluma se deslizaba de un lado a otro sobre el mapa, deteniéndose ocasionalmente para rodear un punto, luego frunciendo el ceño y borrándolo para volver a dibujarlo. La luz de la fogata proyectaba un tenue brillo en sus ojos, como si el plano invisible en su mente estuviera tomando forma lentamente. Emily se perdió momentáneamente en sus pensamientos, luego, después de un rato, soltó una suave risita y dijo, «Señor, entonces muéstremelo». Lois continuó sin levantar la vista, solo arqueando una ceja. «¿Qué? Llevas siglos dibujando en este mapa, casi he memorizado los patrones. ¿Por qué no me enseñas? Me gustaría aprender también». Lois finalmente dejó de escribir y la miró con dulzura. ¿De verdad quieres oírme hablar de divisiones territoriales y modelos de aldea? Cuidado, puede que acabe soñando con repartir graneros después de oír esto. Emily parpadeó. En fin, todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Por qué no me dejas hacerme pasar por estratega y ayudarte con la consultoría? Lois asintió, girando el mapa hacia ella, presionando una esquina con el codo y, sosteniendo el bolígrafo con la otra mano, tocando ligeramente la gran área marrón del mapa. Esta zona es nuestro territorio, dijo en voz baja. Si lo dejamos así, son 800.000 kilómetros cuadrados, con solo una persona viviendo cada 8 kilómetros cuadrados en promedio. Es un lugar muy disperso, muy vacío, prácticamente sin gobierno. Emily se inclinó para mirar, el enorme mapa estaba salpicado de puntos dispersos, como polvo esparcido por el viento, completamente desprovisto de cualquier sistema. ¿Pero qué pasa si todos se apiñan en la zona montañosa del territorio de la Marea Roja? Hizo una pausa, tocando un pequeño punto rojo en el mapa con su bolígrafo. Entonces se sobrepoblará. Los recursos, la comida y las oportunidades de trabajo simplemente no dan abasto. ¿Entonces quieres dividir el territorio? Lois asintió. No solo el territorio, planeo dividir todo el terreno en 4 zonas funcionales distintas. Mientras hablaba, dibujó rápidamente el mapa. Primero, el territorio de la Marea Roja. Su pluma trazó círculos con firmeza sobre un área más concentrada, y el contorno topográfico familiar cobró vida en el papel. Este es nuestro punto de partida y será nuestro futuro núcleo. Planeo reconstruirla y transformarla en Ciudad Marea Roja. El objetivo es convertirla en el nuevo centro de la frontera norte, al igual que Ciudad Alabarda Helada, un centro de estrategia, vida cívica y gobierno. El tono de Emily tenía un matiz de provocación. ¿Intentas molestar a mi padre? El bolígrafo en la mano de Lois se detuvo, y luego rió entre dientes, en voz baja y suave. ¿Cómo me atrevo a pensar eso? La miró con ternura en los ojos. No se trata de ser como tu padre, sino de asegurar que la frontera norte no tenga solo una opción. Emily lo observó atentamente mientras dibujaba, con una leve sonrisa en los labios. Entonces dibuja bonito. Luego Lois empujó el mapa hacia Emily,
tocando ligeramente las pocas áreas circuladas con su bolígrafo. Además del territorio de la Marea Roja, estas tierras nos fueron asignadas recientemente. Son demasiado extensas para absorberlas todas de una vez. Hizo una pausa, levantó la vista y sonrió. Entonces, pienso desarrollarlos en 3 capas. Eso suena bastante profesional, se rió Emily, sosteniendo su taza de té. Por supuesto, dijo Lois, reprimiendo una sonrisa pero manteniendo un tono serio. La primera capa se llama Zona de Desarrollo Central. Es la parte más rica en recursos de toda la zona, tiene ríos, suelo fértil y diversos depósitos minerales. En esta zona, concentraré al primer grupo de colonos, construiré fortalezas y aldeas, instalaré estaciones de relevo y construiré carreteras. Todas las inversiones iniciales se concentrarán aquí. Dibujó un límite claro y oscuro en el mapa. Esta zona es como una semilla. Si esta parte prospera, toda la frontera noreste seguirá su ejemplo. Emily asintió, poniéndose seria. ¿Y qué hay de la segunda capa? Área de reserva de recursos. Trazó un círculo alrededor de otra capa. Aunque también hay minas y tierras cultivables, el terreno es precario y el transporte es difícil. No podemos invertir demasiado de una vez. Pero primero podemos enviar unos cientos de personas para ocupar las posiciones, abrir caminos gradualmente y prepararnos para la siguiente etapa. Parece como si estuvieran cavando canales de riego antes de plantar los cultivos. Esa es la idea. Luego dibujó una tercera capa, con una breve pausa y un tono más suave. Por último, está la zona exterior intacta. Aquí podría haber minas, bosques y cursos de agua. Pero el terreno es complejo y también hay criaturas mágicas. Nuestra mano de obra y nuestros recursos actuales simplemente no son suficientes para un despliegue a gran escala. Entonces, ¿puedo dejarlo vacío por ahora?, preguntó Emily. Sí, déjalo en blanco por ahora. Lois dejó el bolígrafo y golpeó ligeramente el mapa 2 veces con las yemas de los dedos. La primera capa es para apoyar a las personas. El segundo nivel es para reservas y el tercer nivel, esperaremos el momento adecuado. Luego hizo una pausa y dibujó lentamente 3 círculos en el mapa. Estas son nuestras zonas de desarrollo esencial. Emily se inclinó hacia adelante y escuchó mientras él los contaba uno por uno, casi como si estuviera contando una historia. La primera área es la cuenca del Valle del Río. Su pluma trazó el gran río sinuoso en el mapa. Un río principal, 2 afluentes. Una vez despejados los canales, la vía fluvial podrá conectar con el territorio de la Marea Roja. La tierra podrá cultivarse, el río podrá usarse para la pesca, y también hay minas de cristales de sal y capas de tierra espiritual donde se podrán probar algunas instalaciones de energía mágica. ¿Cuántas personas planean alojar en esta zona?, preguntó Emily. 50.000, respondió simplemente. 3 ciudades, incluyendo la principal, más 20 o 30 aldeas. Priorizaremos el grano, complementaremos con pescado, exploraremos minas a lo largo del río y estableceremos talleres en los campos. Emily arqueó una ceja. ¿Piensas cultivar todos los alimentos para toda la región de la frontera nor-sureste? No lo tengo planeado, pero lo necesito. Soltó una risita suave. Muy bien, ¿y el siguiente? Cinturón forestal de las colinas del sur. Rodeó otra zona. El bosque es de coníferas templadas, apto para ganado y caballos, y para la tala. Más adentro, podría haber minerales preciosos como cristales luminiscentes y piedras sin vetas. Tocó el borde. Estas 2 ciudades servirán como centros de carpintería y forja, implementando un sistema agrícola militar. Se podrán desarrollar gradualmente aldeas de herreros, talleres de preparación para el combate y granjas ganaderas. ¿Población? 30.000 personas, una ciudad con 5 o 10 aldeas. Necesitan poder soportar las dificultades y producir. Emily asintió y luego miró el tercer círculo. ¿Y qué hay de esta zona minera al norte? Beta mineral de las colinas del norte. El tono de Lois se tornó inmediatamente más serio. Actualmente, se estima que solo viven allí 10.000 personas. Tiene aceite de médula de sílex, piedras sin vetas y posiblemente vetas profundas de médula mágica, pero es peligroso y presenta anomalías frecuentes. La miró. Así que esta zona requiere mineros experimentados y caballeros de linaje para explorar, establecer aldeas fortificadas y expandirse gradualmente hacia el interior. 2 ciudades y 8 pueblos mineros. Los pueblos más pequeños tendrán unos pocos cientos de habitantes cada uno, con funcionarios agrícolas o jefes de aldea. Las ciudades contarán con milicias, graneros y puestos comerciales. Solo la ciudad principal tendrá un centro administrativo y una guarnición. Mientras hablaba, pasó la mano sobre los 3 círculos del mapa. Las 3 áreas operarán a ritmos diferentes, pero compartirán un único núcleo de la Marea Roja. Emily miró las 3 líneas circulares y de repente se sintió un poco mareada. Como si, a través de ese tosco mapa de pergamino amarillento, pudiera vislumbrar vagamente el futuro territorio de la Marea Roja. Ciudades que echan raíces y se expanden con el viento y la nieve, bueyes que aran lentamente las crestas de los campos, martillos de herreros que retumban sin cesar, hornos fronterizos que iluminan los profundos pozos de las minas. Ganado que pasta pacíficamente en el bosque y humo de cocina que se eleva desde la desembocadura del río. Eran campos de trigo y pozos de minas organizados, campamentos y aldeas en formación. Era el futuro. Tomó un pequeño sorbo de té caliente y preguntó, ¿cómo se administrarán estos territorios? Muy bien. Colocó con delicadeza una pequeña piedra en un punto del mapa, como si consolidara una futura piedra angular. Otorgaré tierras simbólicamente a los caballeros que hayan alcanzado méritos militares, pero solo el derecho a administrarlas, no el poder en sí.
La miró con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Y nominalmente, te conferiré el título de señor feudal, suena respetable. Pero los graneros, los depósitos minerales, las fundiciones y el sistema tributario serán supervisados y administrados por los funcionarios que enviaré. Emily parpadeó. ¿Los caballeros no se disgustarán? No son tontos, dijo Luis con calma. Les daré dividendos suficientes para vivir como nobles, y también les daré el derecho a movilizar guarniciones suficientes para mantener su honor y prestigio. Pero tan pronto como alguien trate su feudo como propiedad privada o un cajero automático, las autoridades civiles lo denunciarán directamente y revocaré inmediatamente su autoridad. Mientras hablaba, dibujó varias líneas radiales en el mapa. De esta manera, cada punto se ubica en una ruta de transporte de grano, una ruta minera o una confluencia de ríos, formando una gran red. La defensa, la administración y el transporte están integrados. El primer grupo de pueblos y ciudades serán estos puntos, las líneas serán las vías postales y el eje será el territorio de la Marea Roja. Entonces, ¿el territorio de la Marea Roja es como el corazón? Preguntó Emily. Asintió. El corazón late, y solo entonces la sangre llega a las extremidades. Después de decir eso, miró las líneas que se cruzaban en el mapa, su mirada tan tranquila como una corriente bajo la superficie del agua. Emily, sin embargo, estaba fascinada. Luis no era tan extravagante como los nobles de la alta sociedad de la capital imperial, ni poseía la imponente presencia natural de su padre. En cambio, demostró un liderazgo discreto. No daba órdenes, pero hacía que la gente se sintiera cómoda. No se basaba en su alto estatus, pero naturalmente irradiaba un aura de seriedad. Ella suspiró suavemente, con la mirada todavía fija en las puntas de sus dedos largos y claramente articulados. Eso es lo que me gusta de ti. Ella pensó para sí misma en silencio, tranquila y firme, siempre como un verdadero señor. A medida que la pluma de Lois trazaba el mapa y las líneas se rellenaban gradualmente, todo el mapa de la frontera norte-sureste se dividió en capas claras y una cuadrícula lógica. La taza de té en la mano de Emily se enfrió, con la mirada fija en el mapa. Estas dos zonas tienen densidades de población similares, pero hiciste que una tuviera ciudades mientras que la otra está vacía. ¿Será por el terreno? El primero tiene fuentes de agua, mientras que el segundo está cerca de un pantano, con cimientos inestables, dijo Lois, anotando con naturalidad algunas palabras clave importantes en una esquina del papel. Con un tono siempre tranquilo. Consideraremos desarrollarlo cuando tengamos suficiente mano de obra cualificada, no hay prisa. ¿Podrían lugares como este servir también como reservas de grano?, preguntó vacilante. Sí que pueden. Él la miró y asintió. Eres apta para esto. ¿Adecuado para qué? Dar consejos, ser estratega. Se quedó momentáneamente sin palabras, con los lóbulos de las orejas ligeramente rojos, pero aún así enderezó la espalda. No soy solo un adorno. También estudié gobierno en la ciudad de la Alabarda helada. Lo sé, dijo Lois, con un tono aún tranquilo pero con un toque de alegría. Emily no respondió por un momento, solo lo observó mientras él continuaba planeando en silencio, mientras un esquema completamente nuevo de la frontera norte se formaba gradualmente en su mente. Y Lois se sentó en el centro del mapa, con su bolígrafo apuntando hacia donde aparecerían las futuras fronteras. ¿Realmente puedes construir todo esto?, preguntó en voz baja. Sí, dijo con mucha amabilidad, sin la menor vacilación. Mientras no cometamos muchos errores ni seamos demasiado ambiciosos, ir despacio sin duda nos llevará al éxito. Emily lo miró en silencio, sus ojos llenos de emociones complejas, respeto, seguridad, afecto. De repente, se dio cuenta de que, sin darse cuenta, se había acostumbrado a pasar esas noches en ese vagón. Observándolo dibujar mapas y hacer planes, mientras ella ofrecía sugerencias, tomaba notas, de vez en cuando se calentaba, de vez en cuando permanecía en silencio. Cuando recuperaron la conciencia, el carruaje ya había entrado lentamente en la frontera del territorio de la Marea Roja. La luz de la mañana atravesó las densas nubes y una fina columna de humo de cocina se elevó en la distancia, silenciosa y suave contra el cielo gris blanquecino de la frontera norte. Lois guardó el mapa, frotándose los ojos ligeramente doloridos. Ya llegamos. Emily retiró una esquina de la cortina y dijo en voz baja, bienvenido a casa, señor. He vuelto, dijo Lois con una sonrisa. Todavía tenemos mucho que hacer. Emily se apoyó en él y respondió suavemente, lentamente. El humo de la cocina se extendía por la ciudad con el viento frío, y las torres de vigilancia y los graneros renovados ya empezaban a tomar forma. Bradley ya estaba esperando en la puerta, entregando el último informe estadístico y varios documentos solicitados. Lois los examinó rápidamente y luego fue directamente al salón principal, convocando a sus subordinados para comenzar a implementar la siguiente fase de ajustes. La tarea principal fue redefinir los límites territoriales. Algunas de las áreas recién planificadas coincidieron con los feudos de los antiguos nobles de Pico Nevado, de antes de la guerra. Pero la situación ya había cambiado. Después de la plaga de insectos, la mayoría de los territorios originales fueron quemados, la población fue desplazada y a los nobles les resultó difícil protegerse. Y mucho menos defender sus fronteras. Así, Luis personalmente dio un paso adelante para explicar el plan de reajuste a la docena de nobles sobrevivientes, compensándolos generosamente con parcelas de tierra más grandes y aparentemente más ricas en recursos. Sus antiguos territorios fueron completamente destruidos por el nido madre. Repararlos no será fácil, dijo Lois con franqueza. Pero esta nueva tierra cuenta con buenas fuentes de agua, es apta para la agricultura, está cerca de importantes rutas de transporte y futuras rutas comerciales también la atravesarán. No pretendo privarlos de nada, sino construir juntos un orden mayor.
Estos nobles ya estaban bastante agradecidos por haber sido protegidos por la marea roja durante la plaga de insectos, y ahora, al recibir nuevas tierras, prácticamente lloraban de gratitud hacia Luis. Además, sus caballeros también fueron devueltos, y Luis no tomó el poder aprovechando sus conquistas. Simplemente estableció un acuerdo de defensa común. En caso de guerra, todavía estarían bajo el mando de la marea roja para una defensa unificada. Al final, si la línea de defensa se rompe, nadie podrá contenerla, dijo. Aunque algunos nobles pensaron que esto era inapropiado, no se atrevieron a expresar su opinión delante de Luis. De esta manera, se estableció discretamente este sistema de utilizar su grano para defender nuestros muros. Simultáneamente se lanzó oficialmente el plan de reasentamiento de la población desplazada. Basándose en los datos de población registrados durante el invierno, Lois clasificó a las personas desplazadas y las asignó según región, capacidad y condición física, guiándolas luego a varios territorios nuevos para construir nuevas casas. Los agricultores que sabían cultivar la tierra eran enviados a zonas cultivables como la llanura del Valle del Río y el Valle de Aguas Termales, donde eran responsables de arar en primavera y establecer graneros. Trabajadores cualificados, como carpinteros, albañiles y herreros, se concentraron en la zona de talleres de la ciudad y comenzaron a construir carreteras, casas y talleres. La infantería fue asignada a puestos avanzados en la frontera y fortalezas preestablecidas, cumpliendo tareas defensivas mientras simultáneamente recuperaba tierras devastadas. Las familias de comerciantes se reunieron en las dos futuras ciudades comerciales principales y participaron en la planificación de las estaciones de relevo y los puestos comerciales. Respecto a las personas desempleadas y vulnerables, el ayuntamiento proporcionó empleo temporal y asistencia, con fondos de apoyo y comedores comunitarios. Bajo esta serie de acciones, la población del territorio Marea Roja comenzó a extenderse como una red, conectando puntos, líneas y superficies. Después de completar estas tareas, Luis emprendió inmediatamente un viaje a la cuenca del Valle del Río. Era el Barland que él personalmente había elegido, con tierra fértil rodeada de agua de río, capas geotérmicas que no se habían congelado completamente y grandes extensiones de campos vacíos abandonados por los cadáveres de los insectos. La arada de primavera está a punto de empezar, murmuró, contemplando el cielo nublado desde lo alto de su caballo. Tenemos que plantar la primera tanda de semillas antes de que se derrita la nieve. Fin del video.